Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, bienvenidos, te abrazamos, Excelencia Cristiana Televisión, qué bueno que estás ahí, gloria al Señor, gracias por tus comentarios, gracias por preferirnos, gracias por compartir nuestros contenidos, te damos la bienvenida una vez más a esta tu plataforma preferida, tu hermana Teresa Polanco desde aquí, Teresa Polanco desde aquí y para cada uno de ustedes. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitarán. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Poderoso es el Señor. Poderoso es Dios. La soberanía de Dios. Conocemos que Él creó los cielos, la tierra, el universo y todo lo que habita en él. Creó un huerto y en el huerto plantó al hombre que había formado. Le da una orden al hombre de subyugar, de multiplicarse y de enseñorearse sobre todo lo que él había formado sobre la faz de la tierra. Pero el hombre tenía que someterse y sujetarse a la soberanía del único Dios verdadero. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 5, que vio el hombre que vio Dios que la maldad del hombre era mucha y que los designios del hombre continuaban de continuo, la repetición, que iban de continuo hacia el mal. Y decidió Dios deshacer todo lo que había creado. Aleluya. Poderoso es el Señor. Pero hubo un hombre que halló gracia delante de Dios y fue Noé. Y cuando no había llovido, cuando no había descendido lluvia sobre la faz de la tierra, Dios se le revela a Noé y lo manda a hacer un arca. Este hombre obedece al mandato. Este hombre obedece a la palabra del Señor y construye aquella arca que Dios le había mandado a construir. ¿Por qué quiero hablarte de estas cosas? Porque nosotros somos hombres y mujeres de este tiempo. Somos hombres y mujeres que marcamos una generación. Y esta es una generación que los antiguos desearon vivir. Nosotros hemos experimentado cosas que Moisés, que Abraham desearon experimentar. Por eso cuando el Señor caminaba sobre la tierra, le decía a los que contendían contra él: Abraham deseó estar en mis días. Moisés deseó. Aleluya. Por ejemplo, cuando Josué vio que estaban profetizando en el campamento, se puso celoso y le dijo a Moisés: hay 2 hombres profetizando, los mando a callar. Y Moisés dijo: ¿acaso tienes tú celo de mí? Quisiera yo que todos profeticen. Entonces había una palabra de Joel, donde en los postreros tiempos el Espíritu de Dios iba a venir sobre todas las personas y iban a profetizar sueños, visiones,
Moisés deseó esos tiempos. Aleluya. Poderoso es el Señor. Entonces, amados hermanos, hay una soberanía de Dios y Dios se mueve conforme a esa soberanía. Dios hace las cosas que Él quiere hacer conforme a esa soberanía. Por eso se le llama el Altísimo, omnipotente, Dios todopoderoso, omnisapiente, omnipresente. Son atributos que adornan la soberanía de Dios. Son atributos que adornan, aleluya. Él hizo como quiso y cuanto Él deseó, así hizo. Entonces usted y yo somos instrumentos en las manos de ese Dios soberano, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios absoluto, de ese Dios altísimo. Por eso cada uno de estos hombres que conocieron a Dios, a los que Dios se les reveló, conforme al encuentro que tuvieron con ese Dios, conforme a la manifestación que experimentaron de ese Dios, le pusieron un nombre a esa manifestación, le pusieron un nombre a esa revelación. Por esto es que de la manera que Dios se les revela a Abraham, no es la misma manera en la que Dios se les revela a Moisés. Poderoso es el Dios que vive. Porque una cosa es el legado de Abraham, otra cosa es el legado de Moisés. Una cosa es lo que Dios prometió a Abraham como cabeza de las generaciones que iban a seguir y que iban a servir al único Dios verdadero. Pero después de Abraham hubo una sucesión de hombres en las manos de Dios que iban a ser responsables de que la promesa que Dios le dio a Abraham se llevara a cabo. Entonces, para que se llevara a cabo esa promesa, para que se cumpliera esta palabra que Dios le dio a Abraham, y luego que Abraham fue quitado a Isaac, y luego que Isaac fue quitado a Jacob, estos hombres se convirtieron en instrumentos en la mano de Dios para que se cumpliera lo que Dios había determinado para Abraham y para su descendencia. Por eso vemos que en cada descendencia, en cada grupo genealógico, vemos a uno que Dios llama, vemos a uno que Dios aparta, vemos a uno que Dios capacita con su Santo Espíritu para a través de aquel uno el Señor seguir extendiendo y seguir expandiendo esa palabra, esa promesa que le dio a Abraham. Entonces hay cosas, amados hermanos, que están para nosotros, diseñadas por Dios para nosotros, y que está en la responsabilidad de nosotros que se cumplan y que se lleven a cabo. Cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, tiene un encuentro con Abraham. Y en ese encuentro con Abraham, el mismo Dios dice: no le revelaré yo a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer, sabiendo yo que él le va a enseñar a sus generaciones a temerle a Dios, a poner por obra la palabra de Dios. O sea, el Señor sabe tu principio y sabe tu final. El Señor sabe dónde comienzas y dónde terminas. Entonces el Señor sabe lo que ha apartado y lo que ha delegado para ti. Por eso cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que se cumpla en nosotros y con nosotros lo que Dios ha determinado para nuestra generación, para nuestro tiempo. Entonces, de la misma manera, gloria al Señor, que se le revela a Dios a Noé, mandándolo a construir un arca para preservar una generación, para preservar un remanente. Luego se le revela a Abraham. Luego se le revela a Isaac, para confirmar en Isaac la promesa que le había dado a Abraham. Entonces, sobre los hombros de Jacob está la multiplicación de la que Dios había hablado. Pero en los hombros de José
está el que cuando estuvieran en Egipto, alguien en Egipto fuera el responsable de mantener con vida a esa generación que iba a comenzar a multiplicarse en Egipto, que iba a crecer en Egipto y que iba a convertirse en una muchedumbre. Solamente eran 70 cuando entraron a Egipto, pero cuando salieron eran casi 3 millones. Entonces estaba en los hombros de José, al lado de Faraón. Por eso el legado de José era preservar la vida. El legado de José era almacenar alimentos, era guardar alimentos, Dios mío. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un legado. Y José, a pesar de que cae en la cisterna, luego es vendido, pasa a la casa de Potifar como esclavo, luego pasa a la cárcel. Todas estas situaciones eran herramientas hasta que llegara a Egipto. Porque el objetivo era Egipto, el cumplimiento estaba en Egipto, la función, el legado era en Egipto que se iba a materializar. Entonces estas cosas que le sucedieron tenían que ser un empuje, tenían que ser un canal, tenían que ser una escalera hasta llegar al destino profético al lado de Faraón. Entonces, amados hermanos, hay cosas que van a suceder y todo estará dentro de la soberanía de Dios, dentro de la sabiduría absoluta de Dios. No sucederá ni nada más ni nada menos. Tampoco sucederá antes ni después. En el Salmo 104 dice que a José lo apresaron con grillo, lo vendieron como esclavo, lo metieron a la cárcel, pero que todo esto fue hasta que se cumplió la palabra. Y cuando se cumplió la palabra, lo mandaron a sacar rápidamente de la cárcel y lo presentaron delante de Faraón. Entonces hay cosas que por años vamos a estar padeciendo, o situaciones que nos van a estar abrumando, que nos van a estar envolviendo hasta que se haya cumplido la palabra del soberano Dios que te escogió, que te diseñó, que te envió. Cuando se cumplió la palabra, mandaron a buscar a José rápidamente de la cárcel, porque ya comenzaba otra etapa de la promesa, ya comenzaba otra etapa de lo que Dios había prometido. Entonces no nos vamos a quedar igual, no nos vamos a quedar en el mismo lugar. Dios sabrá cada vez que tenga que movernos, Dios sabrá cada lugar a donde tengamos que ir, Dios sabrá cada dificultad que tengamos que pasar. Está en la absoluta soberanía de Dios, está en el conocimiento, en el poderío y en el señorío de Dios. Y Él tendrá los recursos y las herramientas para librarnos cada vez que nos tenga que librar, para ayudarnos cada vez que nos tenga que ayudar, para levantarnos cada vez que nos tenga que levantar. Todo va a depender del legado, todo va a depender de la asignación, todo va a depender de lo que Dios quiera hacer con nosotros. Entonces usted y yo no tenemos que forzar nada. Usted y yo no tenemos que esforzarnos por hacer nada. Porque cuando Dios es el que asigna, cuando Dios es el que delega, Él sabe cuándo tienen que pasar las cosas. Él sabe cuándo es el tiempo para cada cosa. Entonces usted y yo tenemos que obedecer. Aunque la trayectoria sea difícil, aunque el caminar sea duro, aunque las situaciones sean amargas. Si seguimos caminando, se cumplirá el legado de Dios en nosotros, aunque muchas veces no entendamos. Aunque otras veces creamos que no podemos, aunque nos encontremos sin solución o sin salida, pero cada vez que nos encontremos en una de estas situaciones, se revelará Dios, se manifestará Dios, su soberanía nos alcanzará. Y Él sabe cómo y con qué nos va a usar. Él sabe dónde y cuándo nos va a usar. Él sabe para qué y con qué nos va a usar. Aleluya. Poderoso es el Dios soberano y absoluto al que le servimos.
Y lo mandan a buscar rápidamente, lo presentan delante del faraón, trae la solución que el faraón necesitaba. Y por cuanto trae la solución que el faraón necesitaba, dice el mismo faraón: ¿y quién ocupará este lugar? ¿A quién pondremos en esta posición? Sino a este hombre a quien Dios le reveló la situación que vendrá. Nadie está más capacitado que José. Nadie puede ocupar este lugar sino José. Porque es que Dios sabe, amado mío, absolutamente todo. Él sabe a dónde vas a llegar, cuándo vas a llegar y para qué vas a llegar. Y se pone a José por encima de los sabios, por encima de los gobernadores, por encima de todos. Solamente Faraón era más grande que José. Solamente Faraón. Y solamente la orden de Faraón estaba por encima de la orden de José. Porque José era el instrumento del momento. José era el personaje del momento. Para Dios dar cumplimiento a la promesa que le había hecho a Abraham. Poderoso es Dios. Pero cuando le toca a Moisés, Moisés dice: Señor, busca tú a quien debas buscar, porque yo no sé hablar bien. ¿Cómo voy yo a ir y me voy a presentar delante de Faraón? ¿Quién soy yo? Y cuando me pregunten que de parte de quién yo voy, ¿qué yo les voy a decir? Y la respuesta de Dios te va a trastornar. Y nos tiene que trastornar. Y tiene que trastornar todo lo que quiera rebelarse contra lo que Dios ha dicho de nosotros. Dile que el gran yo soy te manda. Entonces, cuando el gran yo soy te manda, no hay por qué tener miedo. Cuando el gran yo soy te manda, lo que Él te manda va a suceder, porque nadie está por encima de Él. El gran yo soy, el Dios que caminará con su pueblo, el Dios que se le revelará a su pueblo, el Dios que hará señales y prodigios a favor de su pueblo. Bendita sea la gloria de Dios. Y José comienza a almacenar, comienza a guardar alimentos, porque venían 7 años de abundancia, pero venían 7 años de escasez. Y en esos 7 años de escasez se necesitaba un hombre que el proceso lo había capacitado, que el dolor lo había instruido, que la mano de Dios lo había direccionado a través de las circunstancias que había tenido que atravesar hasta que fuera delante de Faraón y se convirtiera en segundo de Faraón. Porque en él estaba el legado, en él estaba el mandamiento, en él estaba la promesa de multiplicación, de alimentar. Entonces hay momentos donde la promesa, donde la palabra corre peligro de secarse, de morirse, de desaparecerse. Esta era la circunstancia en la que se encontraba el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Había hambre, sequía, necesidad. No había alimento, solamente eran 70, pero había una promesa de multiplicación, había una promesa de que no se iban a poder contar. Pero Dios tenía preservado al que iba a alimentar esa promesa. Dios tenía separado al que iba a alimentar esa promesa. Y aunque pasó momentos difíciles, aunque tomó tragos amargos, aunque enfrentó circunstancias dolorosas, apartado de su padre, teniendo que vivir cada día con el dolor, con la tristeza de que sus propios hermanos le causaron este mal, este dolor. Y por años tuvo que vivir con esto. Pero allá, en el lugar del cumplimiento, allá donde Dios se iba a manifestar, donde Dios se iba a revelar una vez más, Él estaba por encima de todo, administrando, gobernando, repartiendo los alimentos, ama. Y era el instrumento del momento para alimentar, para que la promesa no se muriera, para que la palabra no se quedara en 70, sino que se siguiera multiplicando, gloria al Señor. Por eso cuando ya se cumple el momento donde los hermanos de José fueron a buscar provisión a donde él, cuando él se les revela, él dice: yo soy José al que ustedes vendieron, pero no teman.
Que lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo volvió a bien. Lo que ustedes hicieron para dañarme, Dios lo usó para preservarlos aún a ustedes que me hicieron daño. Pero antes de que esto sucediera, nacieron los hijos de José, Efraín y Manasés. Efraín, Dios me hizo olvidar. Entonces Dios te va a hacer olvidar el dolor. Dios te va a hacer olvidar lo que tuviste que atravesar, lo que tuviste que pasar para que llegues a ser segundo después de Faraón y seas el administrador de aquellos alimentos que necesita el pueblo de Dios, que necesitan los hombres y mujeres de Dios en este tiempo para ser alimentados, para ser fortalecidos, para ser instruidos y seguir caminando en el proyecto que Dios tiene con cada uno de nosotros. O sea, Dios te va a usar a ti en una área, a mí me va a usar en otra y al otro lo va a usar en otra. Vamos a funcionar en cada área en la que Dios nos necesite, para cada necesidad, en cada momento. Que se necesite una palabra, que se necesite un hombre de Dios, que se necesite una mujer de Dios. Y José le dijo a los hermanos, no estén tristes, no le voy a hacer daño. Solamente quiero que entiendan que lo que ustedes hicieron, Dios lo usó para bien. Y Dios me guardó todo estos tiempos para preservar la promesa que se le dio a Abraham, a Isaac y a nuestro padre Jacob. Y comienzan a pasar los años. Y pasan los años, aleluya. Y José no está, toda esta generación que estaba en los tiempos de José ya no estaba, pero había un pueblo que se había multiplicado, había un pueblo que aunque Faraón le había puesto carga, que aunque Faraón había aumentado el trabajo, se seguía multiplicando, se seguía expandiendo, se seguía ensanchando y se levantó un Faraón que no conocía a José y que no conoció lo que Dios hizo a través de José. Pero era el turno de otro hombre de Dios. Era el turno de otro instrumento de Dios, aleluya. Por eso tenemos usted y yo que saber para qué hemos sido capacitados y en qué es lo que Dios quiere que funcione. Porque habrá un hombre de Dios para cada necesidad. Habrá un hombre de Dios para cada temporada. Habrá un hombre de Dios para cada situación que Dios lo va a usar conforme a su sabiduría, conforme a su poderío y a su señorío, conforme a la necesidad del momento. Conforme a la situación del momento. Ya no se necesitaba a alguien que alimentara, porque ya había alimentado y había multiplicado a través de José. Pero el Señor le había prometido a Abraham que ese pueblo iba a ser cautivo 400 años y que cumplidos los 400 años, Él lo iba a sacar con mano poderosa de la esclavitud y del cautiverio. Y había llegado esa temporada, había llegado ese tiempo, ya no era José, ya no eran los descendientes de José, ahora se necesitaba a un libertador. Ahora se necesitaba a alguien que enfrentara a Faraón para que dejara ir al pueblo. Y el Señor se le revela a Moisés. El Señor llama a Moisés en medio de una zarza que arde, pero que no se consume, que no se apaga. Y este hombre recibe un llamado de fuego porque necesitaba fuego, necesitaba autoridad para poder enfrentar a Faraón y para poder libertar al pueblo de Dios de mano de Faraón. Y aunque Moisés confronta a Dios y le dice, no, pero yo no soy la persona indicada, busca al indicado, busca al que debes, ama. ¿Qué yo voy a decir? ¿De parte de quién yo voy a hablar? Entonces el Señor se les revela y les revela su nombre. Dice, yo me les revelé a Abraham, yo me les revelé a Isaac, yo me les revelé a Jacob como el Dios omnipotente. No me les revelé con mi nombre, me les revelé a ellos como el Dios omnipotente. Por eso cuando Abraham creía que Sara no podía parir, que ya no iban a poder concebir a ese hijo, el Señor se le revela y le dice, el año que viene, para este tiempo, Sara parirá y abrazará un hijo. Sara se ríe y el Señor le dice, ¿por qué te ríes? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Se le revela a Abraham como escudo, se le revela a Abraham como el Dios todopoderoso, como el Dios omnipotente, pero a Moisés se le revela con su nombre. El mismo Dios le dice a Abraham, yo soy el que soy.
Por eso no esperes que Dios se te va a revelar como se le reveló a Abraham. No esperes que Dios se te va a revelar como se le reveló a Noé, o como se le reveló a Moisés, o como se le reveló a José. Dios se te va a revelar conforme a lo que Él ha determinado contigo, conforme a lo que Él quiere contigo, conforme a la asignación que Él ha puesto en ti. Poderoso es Dios. Yo soy el que soy, te manda. Dile que el gran yo soy te envía. Dios con su pueblo. Aleluya. Y capacita, prepara a Moisés para que enfrente a Faraón, para que saque a su pueblo con mano poderosa del yugo de esclavitud. Entonces, ¿qué tú tienes en tu mano? Yo lo que tengo es una vara. A Abraham se le revela como el Todopoderoso, pero a Dios se le revela a Moisés a través de la vara que tiene Moisés en la mano. Suelta la vara, se convierte en culebra, toma la vara, llama. Y cuando el Señor ya decide a través de señales, de milagros y de prodigios sacar a su pueblo en libertad, después de haber mandado más de 10 plagas para que Faraón conozca la mano de Dios, para que Faraón conozca el nombre de Dios, para que Faraón conozca que sobre él hay un poder mayor. Él endurecía el corazón de Faraón, por cuanto Faraón se negaba a dejar ir el pueblo en libertad. Pero ya Dios se había revelado a través de Moisés. Y comenzaron las plagas, las señales, los prodigios, porque el Señor le dijo a Moisés, aquí en el capítulo 6, tú verás lo que yo voy a hacer a Faraón. Tú verás ahora cómo yo me voy a manifestar, cómo yo me voy a revelar, como el gran yo soy. Y con mano fuerte yo los voy a sacar de Egipto. Con mano fuerte yo los voy a liberar. Pero se sabrá que yo soy Dios en Egipto. Se sabrá que soy soberano. Se sabrá que soy absoluto. Y que nadie queda delante de mí de pie. Que nadie se resiste a obedecer una orden que yo doy. Aleluya. Y el gran yo soy hace señales, prodigios. Y lo último que hace es matar todos los primogénitos de Egipto, para darle una lección a Faraón. Y el pueblo sale. Y cuando Faraón se da cuenta que ya los cautivos se fueron, que ya no están bajo su yugo, que ya no están bajo su dominio, entonces vuelve en sí, comienza a perseguir el pueblo. Cuando comienza a perseguir el pueblo, el Señor direcciona a Moisés por dónde tienen que cruzar. Cuando se enfrentan el pueblo de Egipto persiguiéndolo y enfrente el mar, el pueblo se turba. Y cuando el pueblo se turba mirando que lo están persiguiendo y que lo que está enfrente es un mar que nadie puede atravesar, se manifiesta la soberanía de Dios una vez más. Y Moisés se para delante del mar y viene delante del Señor. Señor. Y el Señor le dice, ¿para qué me llamas? ¿Qué tú tienes en tu mano? Usa lo que tú tienes en tus manos. Usa lo que tienes en tus manos, ama. Entonces no creas que vas a usar la vara que usó Moisés. No creas que Dios te va a revelar como se le reveló a Abraham. No creas que tienes que hacer un arca como hizo Noé. No creas que vas a hacer lo que hizo José. No, ya ellos pasaron. Ahora te toca a ti. Ahora es tu turno. Ahora es tu temporada. Ahora es tu generación. Pregúntale al Señor cuál es tu legado. Pregúntale al Señor qué Él quiere que tú hagas. Pregúntale al Señor para qué te llamó, para qué eres útil, a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer. Y el soberano Dios te va a revelar el tipo de instrumento que eres y la necesidad que vas a suplir ahí a donde estás. Entonces no pregunte, usa lo que tienes. Lo que tengo es una vara, usa esa vara, que cuando levantes esa vara, el mar se va a dividir en dos y mi pueblo va a pasar en seco. Hay poder en la sangre de Cristo. Elías hacía descender fuego del cielo. Elías
enfrentó a 450 profetas de Baal. Elías se apartaba con Dios y por la palabra de Elías los cielos se cerraban. Por la palabra de Elías los cielos se abrían. Por la palabra de Elías descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Y el pueblo se volvió a Dios a través de estas manifestaciones. El pueblo estaba caminando de espalda a Dios. Habían seguido a Baal. Habían rendido tributo a Baal. Creían que Baal hacía descender lluvia. Creían que Baal tenía dominio sobre la naturaleza. Pero el Dios soberano levanta a un Elías. El Dios soberano le dice a Elías: Abba, por tu palabra se cerrarán los cielos y por tu palabra se volverán a abrir. Pero mientras esto sucedía, Elías estaba escondido en la presencia del Señor, intercediendo, como con mujer cuando tiene dolor de parto. Dice que él ponía su cabeza entre las dos piernas, gimiendo, intercediendo delante del Señor. Aleluya. Y cuando pasan los 3 años y medio de sequía, de que los cielos estaban cerrados, el Señor vuelve y se le revela a Elías. Dice: por tu palabra va a haber lluvia. Y estaba siendo Elías perseguido por acá para matarlo porque había cerrado los cielos. Pero cuando es Dios que te manda, cuando es Dios que te comisiona, aunque te persigan no te van a encontrar, y aunque te amenacen no te van a matar. Porque el Dios que te manda te respalda, y el Dios que te respalda sabe cómo hacer cada vez que te encuentres en dificultad o en peligro o en amenaza, en persecución. Y desciende fuego del cielo. Cuando desciende fuego del cielo, el pueblo se convierte, se vuelve a Dios. Y comienzan a declarar, porque Elías los había confrontado y les había dicho: acérquense a mí. Y el pueblo se acercó y le dicen: ¿hasta cuándo van a seguir claudicando? ¿Hasta cuándo van a seguir caminando en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues sigan a Jehová. Pero si Baal es Dios, sigan a Baal. Pero decídanse, o le sirven a Dios o le sirven a Baal. Pero no sigan sirviéndole a Dios en nombre de Baal, ni sigan siguiendo a Baal en el nombre de Dios. Identifíquense. Porque hay un momento donde tenemos que identificarnos. O somos siervos de Dios o no somos. O le servimos a Dios o no le servimos. O estamos de parte de Dios o estamos de parte de Baal. Entonces Elías confronta al pueblo. Defínanse, identifíquense. Si Jehová es Dios, pues suelten a Baal y sigan a Dios. Pero si Baal es Dios, suelten a Jehová y sigan a Baal. Pero tienen que tomar una decisión. Tienen que identificarse. Tienen que saber a qué Dios es que le están sirviendo. Si al Dios todopoderoso, si al Dios absoluto, soberano, omnipotente y omnipresente, o a Baal, que es un Dios hecho por mano de hombre. Dice que el pueblo guardó silencio y no respondió ninguna palabra, pero se habían acercado. Entonces todo va a depender de lo que Dios quiere hacer contigo y de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Cuando Elías manda a los de Baal a preparar el holocausto, dice que le dio ventaja, pero ellos gritaban, ellos clamaban, pero nadie respondía. Dice que se sagaban, se cortaban. Mire, eso era un episodio que no lo querramos usted y yo ver en estos tiempos. Como esta gente frenética, gritaban a Baal, invocaban a Baal, se cortaban. Y comenzaron a gritar y comenzaron a vociferar: Baal, 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 cortándose, derramando sangre. Es un episodio difícil de ver en estos tiempos. Pero llamaban, clamaban, gritaban, pero Baal no respondía porque no era Dios. Porque delante de Dios no hay Baal que se mantenga de pie. Delante de Dios no hay altar que se mantenga de pie. Delante de la soberanía de Dios no hay hechicero, no hay brujo, no hay satanista que se pueda mantener de pie. Y yo quiero que tú sepas que tú le sirves al Dios soberano y que la soberanía de Dios va a aplastar todo lo que esté intentando aplastarte a ti. La soberanía de Dios va a quemar
todo lo que esté intentando destruirte a ti. No pasa nada hasta que pasa su turno, llega el turno de Elías. Y Elías, con todo el pueblo reunido, levanta su voz al cielo y dice: Jehová, Jehová, haz descender fuego para que se sepa que tú eres Dios y para que se sepa que tú me enviaste y para que este pueblo se vuelva a ti. O sea, el propósito era que la manifestación de Dios convenciera al pueblo de que Jehová era Dios. El propósito del momento, para lo que Elías estaba siendo usado en el momento, era para que el pueblo se convirtiera a Dios, para que el pueblo se volviera a Dios, para que el pueblo reconociera que el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos y que Él es el soberano y absoluto Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, lamió el agua, lamió la piedra y no quedó nada. Porque donde se manifiesta la soberanía de Dios, del diablo no queda nada, del enemigo no queda nada, sino solamente el que seamos testigos de que se manifestó un poder superior, de que se manifestó alguien que está por encima de todo. Y cuando el pueblo vio esto, comenzó a gritar: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Dios sabe lo que va a provocar y Dios sabe lo que va a hacer para manifestar su poder, para manifestar su soberanía en cada circunstancia, en cada situación que nos toque atravesar. Así como lo hizo en el pasado, lo hará ahora en nuestro presente, porque eres el mismo Dios de ayer, de hoy, de los siglos y por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es inmutable, Él no cambia, Él es soberano, absoluto y permanece para siempre. Siempre ha tenido los recursos y las herramientas para manifestarse, para glorificarse y para que su nombre siga siendo glorificado. Aleluya. Y se tuvo que reconocer que Jehová era Dios. Y Elías mandó a degollar a los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera. Y el pueblo se reconcilió con Dios y el pueblo se volvió a Dios. Pero cuando termina el legado de Elías, lo iba a suceder un Eliseo. Y después que pasa esto, esta gran señal, esta gran manifestación de Dios, esta manifestación del Dios soberano, cuando Jezabel se ve amenazada por lo que Dios había hecho a través de Elías, amenaza a Elías y le declara, le hace una advertencia, le dice: mañana a esta hora yo tendré tu cabeza en mi mano, así como la cabeza de los profetas de Baal estuvo en tus manos. Y le manda a esta mujer a decir esto a Elías, y Elías se atemoriza y se mete en la cueva. Después de una manifestación tan grande. Pero van a venir momentos en que aunque Dios nos use, aunque Dios se manifieste y aunque Dios se revele, van a venir momentos en que nos vamos a atemorizar, en que vamos a creer que llegamos hasta aquí, que ya Dios terminó con nosotros. Pero no es así. Porque ahí donde se escondió Elías, ahí se reveló la soberanía de Dios. Ahí se reveló el Dios que no había terminado con él todavía, que le iba a enseñar, que le iba a instruir para lo próximo que venía, para el próximo paso que tenía que dar. Y dice: Elías, ¿qué haces ahí en la cueva? Y después que mandó a alimentarlo, después que él estaba esperando la manifestación de Dios en el terremoto, en el fuego, Dios se le aparece en el silbo apacible. Sal de la cueva, porque ya tu tiempo en la cueva se cumplió. Sal de la cueva, porque yo no he terminado contigo todavía. Sal de la cueva donde te encuentras, porque todavía me tienes que ungir a Eliseo. Todavía me tienes que ungir a Jehú. Y todavía me tienes que ungir al príncipe de Israel. Entonces, amados hermanos, aunque las dificultades vengan,
Aunque los momentos difíciles nos arropen, Dios siempre va a saber qué hacer para ayudarnos y para librarnos, para sostenernos, para direccionarnos. Y cuando Elías sale ya alimentado por la palabra de Dios, ya alimentado por lo que Dios tenía para él y por lo que todavía faltaba para que él hiciera de parte de Dios, le unge a Eliseo, pero se le olvida ungir a Jehú. Y Eliseo comienza a caminar con Elías, pero llega el momento donde Elías es quitado. Y así como fue manifestado en el fuego fue arrebatado por carros de fuego para que no se cumpliera el edicto de Jezabel de que iba a matar a Elías. Porque la palabra de Dios no cae por tierra. Lo que Dios ha determinado contigo no cae por tierra. Y las amenazas Dios las hace nada. Y Dios lo arrebata en un carro de fuego para demostrarle a Jezabel que su soberanía, su poderío y su señorío está por encima de todo reino humano, de todo poderío humano y de todo Dios creado por la mano de los hombres. Cuando Elías es arrebatado, le pregunta a Eliseo: ¿qué tú quieres que yo te dé? Porque voy a ser quitado. Quiero el doble de lo que tú tienes. Porque ya se iba a quitar Elías, pero el hombre del momento iba a ser Eliseo. El que iba a seguir conduciendo al pueblo iba a ser Eliseo. Y cuando están en el Jordán, frente al Jordán, Elías usa el manto. Entonces Elías no tiene que usar la vara que usó Moisés. El Señor le había entregado un manto y a través de ese manto se separaron las aguas del Jordán. Así como a través de la vara se separaron las aguas del Mar Rojo. Pero no le iba a funcionar a Elías la vara que usó Moisés. Le iba a funcionar el manto que Dios había puesto sobre Elías. Y cuando Elías presenta el manto delante de las aguas se separan en dos y él puede pasar el seco y Eliseo pasa en seco al junto de Elías. Pero cuando pasan al otro lado, ¿qué tú quieres que te dé? El doble de lo que yo tengo, de lo que tú tienes. Si me vieres, porque dura cosa me has pedido, cosa difícil me has pedido, pero si me viera cuando yo fuera quitado, entonces se entregará lo que está pidiendo. Y cuando Elías es arrebatado en el carro de fuego, dice que Eliseo se mantuvo mirando hacia arriba. Y cuando se mantuvo mirando hacia arriba, vio cuando fue arrebatado. Y cuando vio cuando fue arrebatado, el manto le cayó en los pies. Hay poder en la sangre de Cristo. Cuando toca el manto, dobla el manto, pero se encuentra que las aguas del Jordán están frente a él. Y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Porque no es el manto, es Dios en el manto. Aleluya. No es tu mano, es Dios a través de tu mano. No es tu boca, es Dios a través de tu boca. O sea, no es el instrumento en tu mano, es Dios a través del instrumento que ha puesto en tu mano lo que funciona, lo que hace que las cosas sean. Aleluya. Lo que hace que los milagros se den. Entonces ya no está la vara, ya no está el arca, ya no está el manto. Ahora está la palabra de Dios en nuestra boca. Ahora está el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros. Y cuando Eliseo manda a llamar al Dios de Elías, el Dios de Elías se revela. Él toca las aguas con el manto. Las aguas vuelven y se dividen. Y con lo que termina Elías, inicia Eliseo. Aleluya. Poderoso es el Señor. Entonces somos instrumentos en la mano de Dios. Y Dios va a usar sus instrumentos como a Él le plazca. Dios va a enviar sus instrumentos a donde Él le plazca. Pero en su soberanía absoluta. Entonces no quiere hacer como Moisés, ni quiere hacer como Elías. No quiere hacer como Eliseo. No, somos únicos en la mano de Dios. Somos únicos, no tenemos copia. Porque lo que Dios hizo con Abraham no fue lo que hizo con Moisés. Lo que Dios hizo con Moisés no fue lo que hizo con José. Lo que hizo con José no fue lo que hizo con Elías ni con Eliseo. Sino que cada uno de ellos fueron grabados aquí en la palabra para que nosotros sepamos de las múltiples formas que Dios se puede manifestar, que Dios se puede revelar, que Dios puede usar a las personas.
Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Y pasan 14 generaciones y de generación en generación. Como había una separación entre Dios y el hombre, Dios apartaba a un hombre, venía el Espíritu Santo sobre esa persona y esa persona era dirigido por Dios a cumplir un legado, a hacer un trabajo de parte de Dios, para manifestar a Dios, para mantener siempre un remanente despierto, activo, esperando la promesa de Cristo, esperando la promesa del que había de venir, esperando la promesa del Mesías, del ungido, del que iba a venir a reconciliar al hombre con Dios. Y el profeta Isaías recibe la revelación más grande sobre la venida de Cristo y sobre el legado de Cristo en la tierra. O sea, 1000 años antes de que Cristo viniera, Él comienza a revelar a través de su profecía todo lo que iba a ser el Cristo, cómo iba a ser su llegada, de quién iba a nacer de la Virgen. Iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros, sobre sus hombros iba a estar el principado, el poder y la autoridad de Dios. Iba a ser llevado como oveja al matadero, no iba a abrir su boca, iba a ser crucificado, muerto, sepultado, resucitado. O sea, cada instrumento en cada temporada, en cada generación, era para que se preservara un remanente hasta llegar a Cristo, hasta llegar a la venida del Señor, hasta llegar a la manifestación del Dios invisible. Entonces el Dios invisible se manifiesta a través de Cristo. Por eso los apóstoles escriben, Juan escribe, vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces, lo visible de Dios lo podemos ver a través de Cristo. Lo visible de Dios se revela a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo porta todo y todas las manifestaciones que fueron antes de Él. Desde Abraham hasta Moisés. Todas estas personas, todos estos instrumentos. Por eso la Biblia dice que todo aquello fue sombra de lo que había de venir. Entonces el verdadero libertador, Moisés era la sombra del libertador que había sacado al pueblo de Egipto, pero el verdadero libertador del pueblo de Dios era y es Jesucristo. Entonces cuando viene Cristo se manifiesta y se revela todo. Por eso Él puede ser el gran yo soy. Por eso Él puede ser el Emmanuel. Por eso Él puede ser el que sana, Jehová Rafa. Por eso Él puede ser el Elohim. Por eso Él puede ser Sabaón. Por eso Él puede ser Shalom. Por eso en Cristo se reúnen todas las manifestaciones a través de la que Dios se reveló en el Antiguo Testamento. Por eso Él es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Por eso en Cristo se cumple todo lo que está escrito. Por eso la Biblia dice que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Y de aquí en adelante el reino de los cielos sufre violencia. Porque en Cristo se iba a cumplir todo. En Cristo se iba a manifestar todo. En Cristo iba a ser visible todo lo que el Dios invisible quería manifestar. Por eso Él puede tener todos los atributos. Por eso Él puede tener todos los nombres. Por eso todas las manifestaciones, todas las revelaciones que hubieron en el Antiguo Testamento se ven a través de Cristo. El Emmanuel, Dios con nosotros, el yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Yo soy la luz de este mundo. Por eso se puede manifestar Jehová Rafa, el que sanaba a los enfermos. Aleluya. Jehová Shalom, yo doy la paz y no como el mundo la da. Entonces en Cristo, aleluya, se completa todo. En Cristo lo tenemos todo. En Cristo estamos completos. En Cristo se manifiesta la soberanía absoluta de Dios. Por eso es que el que está en el Hijo tiene al Padre. Aleluya.
El que ha visto al Hijo ha visto al Padre, porque el Padre se manifestó a través de él. El Padre se reveló a través de él. Por esto en el monte de la transfiguración vemos que está Pedro, Juan y el hijo de Zebedeo en el monte de la transfiguración. Y viene Moisés y viene Elías. Y cuando ellos ven esto se maravillan, se gozan, pero hay una voz que sale del cielo y dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, a él oíd. Ya Elías pasó, ya Moisés pasó, ahora en Cristo se cumple todo lo que dijo Elías y todo lo que dijo Moisés. Por eso cuando Moisés le dijo al Señor: muéstrame tu gloria, yo quiero ver tu gloria, el Señor le dice: es que nadie puede ver mi gloria y quedar vivo, pero te voy a esconder en las hendiduras de la peña, te voy a esconder en la peña. ¿Y quién es la peña? Cristo. La hendidura de la peña es Cristo. Por eso cuando Cristo está revelando, manifestando y estableciendo el reino de los cielos en la tierra, se revela a Moisés, se revela a Elías, y el Señor le cumple a Moisés la promesa de manifestarle su gloria a través de Cristo. Él es lo visible de Dios invisible. Él es la manifestación de la gloria del Dios absoluto y soberano. Aleluya. Poderoso es Dios y poderosa es su palabra, y a través de la palabra podemos adquirir estos conocimientos, a través de la palabra podemos obtener estas revelaciones, a través de la palabra podemos conocer más de Dios, y mientras más conocemos de Dios, más se nos revela, y mientras más se nos revela, más podemos accionar y más podemos funcionar en lo que Dios quiere que funcionemos en estos tiempos poderosos que Dios tiene para nosotros, en estos últimos tiempos, donde tenemos que ver las manifestaciones de Dios más poderosas, porque estamos a punto de volver a ver a Cristo viniendo en una nube con poder y autoridad, con voz de mando, con voz de trompeta y con trompeta de Dios, a arrebatar a su pueblo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido una entrega más de Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de todos, la plataforma que vino para quedarse. Vamos a compartir estos contenidos, vamos a darle like, suscríbete, dale a la campanita. Vamos a seguir expandiendo el reino de los cielos a través de estos mensajes de verdad, de estos mensajes limpios y transparentes que te acercan a Dios. Ahí tú puedes saber cuando se te está hablando de parte de Dios, cuando lo que tú escuchas te acerca a Dios, te abraza a Dios, te hace ser dependiente de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Teresa Polanco, sierva de Dios, por su misericordia. Shalom, shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.